Acompáñanos en un viaje desde los orígenes haitianos de los zombies hasta su evolución en la literatura moderna. Exploraremos obras emblemáticas, metáforas sociales y morales y cómo estos seres reflejan nuestros miedos más profundos. No te pierdas este episodio lleno de historias escalofriantes y reflexiones profundas. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 8º episodio de la 7ª temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Bueno, como ya sabrán, estamos en medio de Filwa, precisamente, y quiero invitarlos a que nos visiten en el stand número 79, donde está la editorial Kazam A con toda su propuesta editorial y varias rebajas y ofertas. Especialmente si usted está escuchando este podcast el día que se publica, viernes 12, ya sea en las distintas plataformas de podcasting o en 1900 Radio en Línea, sepa que hoy es la noche de venta especial. Así que el horario, que usualmente es de 9 de la mañana a 9 de la noche, se extiende hoy de 9 de la noche hasta la medianoche, hasta las 12, donde se llevarán a cabo pues diferentes actividades, conciertos, presentaciones de libros y sobre todo todos los stands, entre ellos Kazam A, tendrán ofertas espectaculares. Así que por ahí los esperamos. De hecho, hoy estaré atendiendo yo precisamente y pues de repente nos podemos llegar a conocer en persona. Bueno, hoy voy a hablarles de uno de mis gustos culposos, por así decirlo, y es el tema de los zombies. Me gustan, me encantan, pero la mayoría de podcasts que he escuchado abordan el tema de las películas, por supuesto, y en esta ocasión vamos a hablar un poco más acerca de la literatura. Bueno, obviamente el podcast se enfoca en este tema, así que el enfoque será ese, aunque para iniciar vamos a hablar un poco de los orígenes de este mito, no sabría si llamarle ciencia ficción porque no empezó tal cual, pero bueno, empecemos. Algo que me pareció interesante es ir hacia el significado y la etimología un poco de esta palabra. El Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE dice que es una voz de origen africano occidental introducida al español a través del inglés y que significa cadáver reanimado mediante prácticas de brujería. Y por cierto, su plural es zombies, como lo pueden ver en el título del episodio, y no zombies, que en tal caso sería en inglés. Es B alta I latina S, nada más. El diccionario de la Real Academia, recuerden que el otro que mencioné era el Panhispánico de Dudas, este es el DRAE, el que usualmente consultamos, dice que la palabra zombie hace referencia a una persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con fin de dominar su voluntad. También se lo define como alguien atontado que se comporta como un autómata. Esto me llamó la atención porque un autómata, es una persona sin reflexión, una máquina que imita la figura y movimientos humanos. Y de hecho también encontré algunas referencias médicas y se refieren como a alguien que está en estado catatónico. Bueno, algo interesante es que el concepto zombie no es algo moderno. Vamos a hablar, de hecho, de sus orígenes en el siglo XVII, pero hablando de diccionarios, puedo decirles que ya desde 1789 aparece esta palabra en un diccionario francés del señor Moreau Saint-Méry con referencia a fantasma que regresa de la muerte. Bien, algunas otras referencias que encontré indican que la palabra zombie originalmente significaba algo sobrenatural. Podía ser un fantasma, una aparición,
hasta que terminó haciendo referencia a lo que actualmente entendemos por esta palabra, que es un muerto viviente, un muerto pues que revive, por así decirlo, no con todas sus facultades. Su etimología pues viene posiblemente, hay varias teorías, pero digamos 3 de ellas son que vienen de la palabra fumbi o espíritu en lengua yoruba, que se hablaba en Cuba. También puede ser que venga de mombi, que significa espíritu también en un idioma del Congo, o zumbi, que significa cadáver según el idioma mitsogo en Gabón. En fin, el punto acá es que el zombi hace referencia al mito de seres reanimados por medio del vudú, una religión afrocaribeña, obviamente, con raíces en el folclore haitiano y africano. Es más, si debemos poner un origen concretamente a esta idea del zombi, es sin lugar a dudas en Haití, en la isla española, que obviamente se divide en 2 repúblicas políticamente divididas, ¿verdad? Haití y Santo Domingo. Algo importante aquí es que recordemos que en términos de teoría crítica literaria, un mito es una verdad absoluta y humana. ¿Qué quiere decir esto? Que los zombies existen, no necesariamente. Lo que quiere decir es que todo mito hace referencia a algo que metafóricamente sí existe, es una verdad que está ahí y que por eso todos podemos entender. El ejemplo clásico es el complejo de Edipo, ¿verdad? Que no quiere decir que todos los hombres quieren en algún momento acostarse con su madre, sino se refiere a esa relación muy personal, muy íntima, muy inconsciente también, que buscamos a una mujer que se parezca a nuestra madre, no necesariamente de manera física, sino también de manera psicológica, digámoslo así. A eso se refiere el mito, y en este caso, como tal, como mito, el zombi también hace referencia a una realidad humana que es la esclavitud. De hecho, leí en varios lugares, aunque la verdad voy a dar este dato teniendo la duda si es completamente certero, pero leí que hay una ley en Haití, o al menos la hubo, donde se prohíbe y se castiga precisamente la conversión de zombies. Cuidado acá, no en la práctica de la religión vudú, sino la práctica concretamente de intentar convertir a alguien en zombie. Digo que no estoy seguro de esto porque traté de encontrar la ley tal cual, pero me fue imposible. Sin embargo, sí encontré varias referencias a que esta ley existe. Así que si alguno de ustedes conoce las leyes haitianas o tiene alguna referencia más verídica, si me la puede compartir a través de los comentarios en las redes sociales o en los comentarios directamente en las plataformas de podcasting, se los agradeceré porque no lo encontré, pero tengo entendido que si no es actual, al menos sí en algún momento, allá por la década de 1970, en Haití sí existió una ley que prohibía esto, al ser una práctica pues muy usual. Ojo, no estoy diciendo que los zombies existan, pero sí existe, como en el caso de casi todas las cuestiones sobrenaturales, una reacción social a estos eventos. O sea, los fantasmas no existen, pero sí existe la gente que cree en ellos y las reacciones que eso puede crear en la mente y en la sociedad y en los individuos. A eso me refiero. En fin, tenemos, hablando de la realidad, algunos antecedentes muy interesantes que encontré durante mi investigación. En 1937, la folclorista Zora Neale Hurston de Estados Unidos investigó el caso de Felicia Felix Mentor, quien había fallecido en 1907 y a quien vieron después, algunos años, trabajando como zombie en plantaciones. Les acabo de decir que el mito hace referencia realmente a la esclavitud, y esto es algo muy interesante porque tiene que ver con esto precisamente. El zombie original, después de que sale del concepto en general de fantasma o de algo sobrenatural, ya cuando hablamos de un cadáver revivido, su función principal era trabajar gratis, ¿sí? Y sobre todo trabajar en los campos haitianos y usualmente la mayoría de ellos en la caña.
Recordemos que el trabajo en una plantación de caña es sumamente duro y peligroso, ¿sí? Entonces, trabajar en estos lugares, pues la gente no quería fácilmente ir a optar, digámoslo así, por esa labor que encima de todo era mal pagada. Así que hay cierta relación ahí entre tener un grupo de esclavos, ¿verdad? Aunque la señora Zora Neale no logró hablar directamente con Felicia Félix, sí logró entrevistar a varias personas que daban fe de que el caso era real. Sin embargo, sí hay un caso total y absolutamente documentado acerca de esto, y es el caso de Clairvius Narcisse. Este hombre murió en Haití en febrero de 1980 por enema pulmonar. Hay actas de defunción, de nacimiento, y hay entrevistas con personas que lo conocieron y que hablaron con él. Y es más, él dio entrevistas después, o sea, sí se le entrevistó, se le conoció. Es un caso 100% documentado, algo que me parece interesante. Pues él muere en 1980 y reaparece en 1998, 18 años después, va a buscar a su hermana. Y como les digo, hay toda la documentación de que murió, de que ingresó al hospital, los registros médicos, el acta de defunción. Hay testigos que fueron a su funeral y posteriormente testigos que afirman que sí era él, aparte de diciendo él que sí era él. Bueno, no sé, sus hermanos, sus parientes afirmando pues que sí era la misma persona, y sobre todo pues la historia que él cuenta de cómo recuerda que escuchaba a los doctores decir que ya estaba muerto, escuchaba a las personas en su funeral. Incluso por ahí encontré que cuando clavaron su ataúd, uno de los clavos se salió por un lado y le perforó la mejilla, y que él sintió ese dolor, y luego cómo por la noche llegaron a desenterrarlo y se lo llevaron a este campo de cultivo del brujo vudú, digámoslo así, y estuvo ahí prácticamente esclavizado, trabajando durante pues más de una década, casi 2 décadas, y que todo el tiempo se sentía como atontado, como drogado, no sé, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Como que sufriera algún tipo de catatonia, ¿verdad? Estaba como catatónico, y él no sabía explicar esto. Sin embargo, este caso precisamente, y muchos más que también estaban parcial o totalmente registrados y con evidencia, llamó la atención de un médico haitiano, Lamarck Doyon, quien era psicólogo, y se contacta con el psicofarmacólogo Nathan Klein de Estados Unidos, y ambos comenzaron a buscar patrocinio para investigar el tema. Obviamente con temas médicos y desde una perspectiva científica, y lograron reunir el dinero, y con esto contrataron al antropólogo Wade Davis. La investigación de este antropólogo, que es sumamente interesante, recuerden que yo también soy antropólogo, fue publicada y se titula La serpiente y el arco iris. Básicamente lo que logra encontrar Wade lleva muestras del polvo que se le da a las personas para convertirlas en zombie, y encontraron diferentes elementos, pero los dos principales, o más bien los únicos dos que lograron identificar, era tetradotoxina, que viene de un pez, como estos pez globo más o menos que conocemos por la tradición en Japón que se consumen, que viene de los peces tetraodóntidos, y que no son solamente propios de Japón, sino que también hay varios de estos peces, no exactamente el mismo pez globo, pero parientes cercanos, que también tienen esta misma droga en la piel y en varios de sus órganos en las costas de Haití. Así como una planta que se llama datura, o que es más conocida como hierba del diablo o estramonio, la cual es alucinógena y que también se ha registrado en diferentes textos antropológicos, y que de hecho es del área de Centroamérica. Interesante dato, ya que yo al menos me encuentro ubicado en Guatemala. Busqué imágenes y sí, es cierto, yo he visto esa planta en varios lugares de Guatemala, no sabría describírsela, es como una campanita, pero sí la he visto, no sabía de hecho que era alucinógena.
En fin, estos dos elementos fueron encontrados en este polvo, junto con otros que pues todavía no han logrado ser identificados y que por lo visto entonces sí, parece pues posible lo de generar zombies en el sentido de drogar a una persona para que entre en un estado catatónico y sobre todo sumiso, porque resulta que esta planta datura, ese es uno de los efectos que genera, sumisión, obediencia, mientras se está drogado. Entonces pareciera pues todo ir hilando de manera coherente. ¿Y por qué hicieron este estudio? Bueno, los médicos estaban buscando alternativas para hibernación humana y también para la cura de la esclerosis múltiple. Como sabemos, pues obviamente ninguna de las dos cosas se ha alcanzado, pero pues la investigación de estos polvos para crear zombies pasó por estos temas. Teniendo ahora ya bastante más claro de qué se trata esto de los zombies, pasamos al tema literario. Bueno, las primeras representaciones en la literatura, o al menos la más antigua, viene, como ya les había adelantado, desde el siglo XVII. En 1697 se escribe una obra llamada Le Zombie du Grand Pérou, o El Zombie del Gran Perú, de Pierre Corneille de Blesebois. Espero haberlo pronunciado bien porque no hablo francés, pero esta es la idea. El Zombie del Gran Perú. Aquí vale la pena aclarar que no se habla de el país suramericano Perú, sino de una isla caribeña, precisamente cerca de la isla Guadalupe, que se llama Gran Perú o Perú. No, perdón, se llama Perú, y de hecho el Gran Perú era, por lo que entiendo, una finca. Acabo de leer este documento precisamente para hacer este podcast. Es una novela interesante, aunque literariamente bastante mala, pero bueno, voy a hablar un poco más de ella. Pues resulta que esta es la primera mención de la palabra zombie en la literatura occidental. Interesantemente, tuvo un origen en francés, no en inglés, pero después pues vemos que se apodera prácticamente el habla inglesa de este concepto. Aunque en esta obra no queda claro a qué se refiera el concepto zombie, porque según algunos habla de un espectro, de un espíritu, etc. Lo interesante acá es que ya tiene 327 años esta obra, repito, publicada en 1697, y desde entonces aparece ahí. Como les decía, la acabo de leer, es una obra bastante, bueno, la verdad es que es bastante parecida a lo que se escribía en esa época. Es una especie de anécdota ficcionada de un... porque investigué también un poco la biografía de este autor. Resulta que el autor era un mujeriego estafador que usualmente se aprovechaba de las mujeres, también... Entre mujeriego y estafador, pues también trabajaba como proxeneta y sobre todo como vividor de mujeres viudas. Y esto lo lleva a estar varias veces en prisión. Se aprovechó de varias mujeres. Y para escapar de Francia es que hace este viaje a Guadalupe, ¿verdad? A estas islas caribeñas, pero que recordemos que estaban, y creo que todavía algunas de ellas, en poder de Francia. Entonces, ya estando ahí, él aprende un poco del vudú y como un farsante hace creerle a otros franceses que él es una especie de sacerdote vudú. Y por ahí la alta jerarquía de la isla lo contrata, lo contrata concretamente una mujer para que con esta magia haga que un hombre que ella quiere se enamore de ella, ¿verdad? Entonces, más o menos dentro de esta trama de cómo embaucar a este hombre noble para que se enamore de esta otra mujer, se llevan a cabo varias trampas y varias falsedades, entre ellas la del zombie, que no queda muy claro exactamente de cómo es que se lleva a cabo. Esta trampa parece que fue como la comidilla de la Francia de la época, y cuando él regresa al continente europeo, publica este libro tratando de explicar qué fue lo que pasó, quedando él, por supuesto, como una especie de antihéroe, digámoslo así. No es muy buena, es difícil de comprender, la verdad, pero pues históricamente o como parte de la historia de la literatura es un documento interesante.
Otro antecedente, o bueno, un antecedente se le considera a la obra Frankenstein o El Prometeo moderno, que por cierto en la editorial Kazam A está una versión adaptada y resumida, bastante buena, se la recomiendo. Una obra de Mary Shelley, obviamente publicada en 1818, y como les decía, pues la idea de revivir a un hombre con partes de cadáveres parece que está inspirada o toma algo del tema zombie. Sin embargo, pues no se le puede considerar una obra zombie tal cual. Otro antecedente son los cuentos de Edgar Allan Poe, La caída de la casa de Usher, publicado en 1839, o más directamente a mi criterio personal, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. En ambos casos, pues se consideran antecedentes de la literatura zombie. Y para terminar con el tema de antecedentes, pues tenemos el cuento Herbert West Reanimator de H.P. Lovecraft, ¿verdad? Donde introduce la figura de un cadáver reanimado a través de la ciencia, influenciado el concepto moderno de zombies. Aquí pues se une tal vez a la idea de Mary Shelley, la idea del zombie y de la ciencia ficción. Vemos que de hecho el tema zombie usualmente está muy cercano a la ciencia ficción, al menos en la interpretación europea, y se aleja más de la temática religiosa vudú de sus orígenes haitianos. Ya en el siglo XX, pues tenemos La Isla Mágica o The Magic Island de William Seabrook, publicado en 1929, donde describe el vudú haitiano, a los zombies, y logró popularizar el término en la cultura occidental. En cuanto a la literatura contemporánea, pues desde la década de 1980 hasta la actualidad, los zombies han aparecido en variedad de géneros y contextos, desde el horror puro hasta la crítica social y el humor, consolidándose como una figura central del género de horror, tanto en el cine, en las series de televisión, como por supuesto en la literatura, que es lo que acá nos interesa. ¿Qué características literarias tienen las obras de zombies? Bueno, pues en muchas obras presentan escenarios del fin del mundo donde los zombies son una amenaza principal. Y este entorno apocalíptico sirve como un lienzo para explorar la naturaleza humana y la sociedad. Algo que, por cierto, se pone más allá de los 80 muy de moda a partir del 2010, con la presentación de la serie The Walking Dead, y vamos a ver que el tema de los zombies es que retoma mucha importancia en la ficción mundial durante esa década, del 2010 al 2020 me atrevería a decir, aunque por supuesto todavía surgen películas o series que tengan algo que ver con esto, pero sí recuerdo que durante esa década pues el tema era definitivamente uno de los principales, o si no, el principal dentro de la temática de ficción. ¿Qué otras obras importantes tenemos, además del Zombie del Gran Perú, de Herbert West Reanimator y de La Isla Mágica? Bueno, pues está Soy Leyenda, publicada en 1954 por Richard Matheson, aunque ya sé que lo primero que van a decir es que no son zombies, sino vampiros, pero pues sí hay cierta oscuridad ahí en cuanto a que no queda claro si son unos u otros, son una especie de zombies vampirizados, por así decirlo, o de vampiros zombificados, como usted quiera llamarle, pero presenta la idea especialmente del apocalipsis moderno, al cual hay que sobrevivir a un gran grupo de seres que no son humanos, si usted quiere ponerlo así, para no entrar a pelear si son zombies o vampiros. Luego tenemos en 1978 The Stand de Stephen King, ¿verdad? Una épica posapocalíptica que, aunque se centra más en una plaga que en los zombies, pues influenció mucho en las narrativas contemporáneas del tema. Luego tenemos también La Guerra Mundial Z de Max Brooks, publicado en 2006 y que, como sabemos, pues también se llevó a la pantalla grande. Fue escrita en formato de entrevistas y ofrecen una perspectiva global sobre el brote zombie, explorando respuestas sociopolíticas y militares al problema. Y tenemos también Song One, publicada en 2011 de Colson Whitehead. Se trata de una novela que se adentra en la reconstrucción posapocalíptica y ofrece una mirada más introspectiva y filosófica sobre el apocalipsis. Ya a finales de esta fiebre, digámoslo así, de los zombies o de esta moda, encontramos también clásicos adaptados a este ambiente, como El Quijote Z
Orgullo y Prejuicio y Zombies, que así se llama, y que tengo entendido que también se llevó a cabo una película sobre este tema, o Lazarillo Z, ¿verdad? En cuanto a la cultura popular, todos los podcasts que investigué también para este episodio se enfocan en recomendar series, en recomendar películas. Yo solamente quiero recomendar una que estoy seguro que el 99% de los oyentes no habrán visto, y se llama Juan de los Muertos, publicada en 2011 por Cuba, desde Cuba, no cubanos exiliados, donde precisamente hacen una comparación, digámoslo así, de la situación social cubana y de los que quieren salir de la isla, que son precisamente los que se vuelven zombies, a mi criterio, a mi interpretación, pero me parece una de las interpretaciones más interesantes desde la perspectiva sociopolítica latinoamericana del tema, y en lo personal, uno de los mejores abordajes de este tema, al menos desde América Latina. Así que si usted la puede ver por ahí, Juan de los Muertos es una extraordinaria película que le recomiendo ver. Y ya para cerrar el tema, ¿cuál es entonces la interpretación que le podemos dar al tema de los zombies, retomándolo desde el punto de vista, como les había dicho, del mito, que siempre es una verdad humana que está de alguna manera escondiendo algo que todos los seres humanos entendemos? Bueno, la primera es una crítica social, ¿verdad? Usualmente representan miedos colectivos, críticas sociales, donde pueden simbolizar el consumismo desenfrenado hasta la pérdida de la individualidad. Recordemos esas grandes grupos de consumidores para fechas especiales, sobre todo en Estados Unidos, para el famoso Black Friday, ¿verdad? Donde llegan enormes masas de seres humanos a las tiendas a botarlo todo, se pelean entre sí. De verdad no están nada lejos de una horda zombie, y por eso lo relacionan mucho al zombie con el individuo despersonalizado, colectivizado, que ya no puede pensar por sí mismo. Y eso está cerca de la otra interpretación, que es la de la deshumanización y rehumanización, ¿verdad? Resulta que los zombies son seres que han perdido su humanidad, pero que a la vez esto hace que las demás personas reflexionen sobre lo que significa ser humano, ya que muchas de las narrativas exploran el proceso de deshumanización de los vivos y la rehumanización de los muertos, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar qué nos hace humanos o hasta dónde puede llegar un ser humano para sobrevivir, y cómo puede incluso llegar a utilizar a estos no muertos, llamémoslo así. Y también está el tema de la ambigüedad moral, donde podemos ver que en las obras suelen presentar dilemas morales complejos, donde los protagonistas deben tomar decisiones difíciles para sobrevivir, ¿verdad? Por ejemplo, sacrificar a alguien del grupo, hacer el trueque de algo por otra cosa que estratégicamente podría llegar a ser importante. Entonces nos presentan situaciones, contextos en las que pues, la acción puede llegar a ser más interesante que en otro. Obviamente, dentro de las interpretaciones hay muchas, desde la esclavitud laboral, que era obvia en sus inicios de los siglos XVII, a la que hacía referencia, a la de los compradores compulsivos, que es una interpretación más propia de los años 1980 y 90, hasta la actual, que está más relacionada con el consumo de fentanilo y los drogadictos, sobre todo, que se reúnen en las calles, en ciertos parques, en ciertas ciudades, sobre todo de Estados Unidos, donde incluso ahora parece ser que mucha gente llega a verlos porque es lo más parecido a un zombie en la vida real. Estas personas que, pues lamentablemente, han perdido cualquier concepto de socialización debido al consumo de estas sustancias. Así que los zombies no están tan lejos, tienen mucho contacto con lo humano y con lo real, y pues es un tema que por eso me llama mucho la atención. Bueno, llegamos así al final de nuestro episodio número 8. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y les recuerdo que todavía estamos en Filgua hasta el domingo 14 a las 9 de la noche,
Pero hoy, si usted está oyendo el podcast el día que sale, es la noche de venta especial, ya que de 9 de la noche a la medianoche vamos a estar abiertos en Filwa con ofertas especiales y actividades para los más amantes de la literatura. Pueden seguir el podcast en @KazamA y también como editorial KazamA en TikTok. También pueden seguir, por supuesto, a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial KazamA. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.